Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y estamos todos con los ojos puestos sobre la realidad del COVID-19 y este término que aparece entre nosotros hace un par de semanas que refiere a una segunda ola de COVID-19 en nuestro país concretamente y también, por supuesto, con repercusión en nuestra provincia. Hay una persona en particular que ha vaticinado mucho sobre el crecimiento y los movimientos, por así decirlo, de la pandemia en nuestro país y en nuestra provincia. Él es Ernesto Kaufmann, es doctor en Ingeniería y vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas del CONICET y también de la Universidad Nacional de Rosario, que ya está en comunicación con nosotros, lo estamos viendo, así que le vamos a dar la bienvenida. Ernesto, ¿cómo va? Todo el equipo de Ahora Vengo de Aire de Santa Fe te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por llamar. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y también, por supuesto, te agradecemos por el gran trabajo que realizan ahí todos en el CONICET. Es, digamos, un pie que se necesita muchísimo para el crecimiento del país, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y en esta pandemia nos han ayudado mucho desde su área, sobre todo, bueno, nos han ayudado a entender un poco cómo sobrellevar esta situación de la mejor manera. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se sabe hoy de esta segunda ola que estamos empezando a atravesar en nuestro país y en la provincia de Santa Fe, Ernesto? Bueno, la segunda ola, digamos, está a la vista en cuanto a los números, ¿no?, de los contagios. No tenemos todavía muy claro cuáles son todas las causas. Básicamente hubo un aumento marcado de contacto social, eso sin duda. O sea, esto es un virus que se transmite de persona en persona. Cuanto más contactos entre personas hay más contagios. Después, pero hay otro factor que es un factor, digamos, de inmunidad colectiva, que lo que pasó, digamos, en la primera ola era que inicialmente todos básicamente éramos susceptibles a contagiarnos del virus. Entonces, nosotros lo que hacíamos básicamente trabajando con modelos matemáticos era tratar de ver, bueno, a qué ritmo estaba creciendo en función de lo que veíamos en los contagios, cómo eso lo interpretábamos como contacto social y cómo a medida que la gente se iba contagiando podíamos prever en qué momento iba a haber suficiente gente contagiada como para que la probabilidad de contagios bajen y eso haga un pico. Eso fue lo que pasó, digamos, de alguna forma en la primera ola, que hizo un pico, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿no?, a fines de octubre, mediados de fines de octubre, según las distintas localidades. Y después, digamos, hubo un aumento marcado de contacto social alrededor de las fiestas, que produjo una subida, y luego después, como eso pasaron las fiestas, después bajó. Y ahora estamos, digamos, con el tema de las clases presenciales, de mucho más actividades permitidas, o sea, prácticamente todo liberado, cierto relajamiento social, apiñamiento en el transporte público. O sea, hay muchísimos factores, más un principio ya de temperaturas más bajas que hagan que la gente se empiece a reunir más en lugares interiores, y eso implica otra vez más contacto y más contagios. Pero ahora empieza a aparecer otro fenómeno que es la pérdida de esa inmunidad colectiva, digamos, que teníamos, porque hay gente que empieza a reinfectarse y no sabemos exactamente las causas biológicas, porque todavía no está estudiado todo el problema. No sabemos cuánto dura la inmunidad de una persona que se contagió y no sabemos si esa inmunidad sirve o cuánto sirve con la aparición de nuevas variantes. Entonces es un escenario de mucho más incertidumbre ahora el que tenemos. O sea, y potencialmente, si no hubiera posibilidad de reinfección, esta segunda ola no sería más grave que la primera. El tema es que está claro que está habiendo reinfecciones, claro, están las nuevas cepas y demás, y la perspectiva es una situación bastante peor de la que tuvimos en la primera ola. Sí, para que no haya reinfección, deberíamos tener una vacuna y una... ¿Cómo era lo que se decía del rebaño, digamos, la inmunidad del rebaño? La inmunidad del rebaño, y son dos cosas que no las tenemos claramente. Claro, no. La inmunidad de rebaño se puede alcanzar cuando se vacune o ya el 70% de la población, o cuando se contagie el 70% de la población, pero aún en ese caso, como está la probabilidad, el tema de las reinfecciones es como que rompen esa posibilidad de la inmunidad de rebaño, ¿no? Hubo un caso paradigmático, fue la ciudad de Manaus, en el norte de Brasil,
que, digamos, habían teóricamente alcanzado la inmunidad de rebaño el año pasado, porque tuvieron una cantidad de contagios brutales, con una cantidad de muertos impresionante, y aparentemente se había contagiado el 70% de la población, y de pronto tuvieron este año, a principio de año, otro brote igual de violento o peor que el que habían tenido. Entonces, con una nueva cepa, ¿no? Que es una nueva variante del virus, que es la variante de Manaus. Ernesto, entonces, estaba viendo algunas publicaciones del CONICET recientes, de CONICET Santa Fe, donde justamente se hace a partir de un modelo tuyo, ¿no? Modelo Kaufman-Bergonzi es el modelo de ustedes, sí. Como investigadores del CONICET, donde se puede ver esa curva ascendente de contagios y proyectar también la curva de contagios desde fines del año pasado hasta abril de este año, donde se nota, ustedes pueden hacer la diferenciación entre qué pasaría si se mantuvieran todas las medidas de restricción y qué pasaría si se relajan, como está pasando ahora, de más reuniones sociales y más movimiento, una situación mucho más laxa en cuanto a los controles. Contale a la gente qué es lo que surge de esta proyección para el departamento de la capital, por ejemplo. Bueno, no tengo exactamente los datos que publicaron, usamos el mismo modelo, digamos, de hecho. Claro. Y, por ejemplo, si yo miro en este momento tal cual está, ¿no? Por lo menos para la ciudad de Santa Fe, más precisamente, si no hubiera o muchas posibilidades de reinfección, que encima es un factor que no sabemos, o sea, el escenario optimista en este momento, que sería que siga todo como está ahora, que está mal, pero implicaría llegar a, qué sé yo, en el mes de mayo, fines de mayo, o sea, a tener cerca de 200 contagios diarios en la ciudad de Santa Fe. Pero eso sería un escenario de decir, vamos mal, pero podemos ir mucho peor. Sí. O sea, con un aumento del 15% del contacto social, eso lleva capaz a más de 300 casos, de acá a, digamos, a menos de 2 meses. Estamos hablando de la ciudad de Santa Fe, Ernesto. La ciudad de Santa Fe, claro. Y eso todavía sin considerar sin considerar el tema de las reinfecciones, las nuevas cepas y demás. Por eso el tema es el siguiente: si uno con un pequeño cambio del contacto social, las proyecciones que dan los modelos son muy distintas, es como que estamos en un punto de inflexión, entonces es muy difícil proyectar hacia adelante. Son todos escenarios diferentes, donde claramente cualquier escenario que uno plantee es a la suba del número de casos, pero incluso, o sea, si empeoramos un poquitito, podemos tener algo catastrófico. Ahora, esa dificultad, Ernesto, ¿el año pasado también estaba para proyectar? No, el año pasado era más fácil, porque éramos todos susceptibles. Entonces, ahí los modelos funcionan mucho mejor, digamos. Y no había nuevas cepas también, y no había nuevas cepas también. Claro. No estaba el tema de las reinfecciones, no estaba el tema de las nuevas cepas. Era más claro el comportamiento, las reglas y demás, entonces había un comportamiento bastante más uniforme y por eso funcionaban tan bien los modelos. Ahora los modelos funcionan bien, pero hay tantos cambios posibles, o sea, tantos escenarios posibles que se pueden dar, ante los cuales pueden ocurrir cosas que son bastante distintas. Esa es la dificultad ahora, ¿no? ¿Y se puede tener una dimensión del impacto de las vacunas en este nivel de contagios? Digo, porque si bien se reinfectan, hay menos posibilidades, hay menos chances también de reinfección en las personas vacunadas. ¿Ustedes pueden hacer proyecciones en base a los datos de personas vacunadas en el país y en Santa Fe? Sí, se puede perfectamente, o sea, en base a la eficacia de las vacunas. El tema es que todavía el porcentaje de población vacunada es muy bajo como para tener incidencia en los contagios. Sí puede ser importante en la mortalidad. O sea, si se llega a vacunar a la población de riesgo o un porcentaje relativamente grande de la población de riesgo, lo que vamos a tener es mucho menos mortalidad, o lo esperable es tener mucho menos mortalidad de la que había o la que habría sin la vacuna. O sea, el impacto de la vacunación en esta etapa, donde no estamos hablando de una vacunación masiva de toda la población, no va a darse sobre los contagios, sino sobre la tasa de letalidad, digamos, de la enfermedad y de internaciones. Ernesto, a la hora de hacer los estudios, los análisis, las probabilidades,
¿Con qué países se puede asemejar nuestra situación en Argentina, o si no, la particular de la provincia de Santa Fe? ¿Con qué otros países se toman las comparaciones? ¿Hay algún país con el cual podamos decir, y estamos en Europa, pasó esto, estamos en esta situación ahora? Yo veía los casos que está reportando, si bien el caso de Italia, que está teniendo 20.000 casos también, 20.000, 25.000 casos por día. Decimos, bueno, estamos en el mismo número que tiene Italia, pero ¿hay países en los cuales ustedes analizan un comportamiento similar desde el año pasado a ahora, como para poder decir, mirá, en los próximos meses puede llegar a pasar esto? No, mira, nosotros no usamos información estadística de otros países, o sea, no hacemos estadística en realidad, sí. Sino que más bien trabajamos sobre los modelos, porque el problema es que las causas muchas veces son distintas. O sea, un error grande que hubo inicialmente, cuando empezó la pandemia, es que se trataron de basar en los datos de otros países, o sea, gente haciendo estadística, ¿no? Que eran eso de que decían, bueno, el pico llega en abril, no sé si lo recuerdan, después llega en mayo. Sí. Sí. Era porque comparaban con otros países. Entonces, pero el tema es que cada país tiene su estructura propia, tiene sus reglas, su ritmo, impone medidas, tiene un montón de situaciones que no son para nada trasladables a lo que estamos haciendo acá. O sea, la evolución de los contagios tiene que ver con el comportamiento de la gente y con las reglas que se le pongan a ese comportamiento de la gente. Entonces, no se puede extrapolar que porque en Italia la curva tuvo tal forma, acá va a tener una forma parecida. Porque en cada país aplican medidas a medida que suben los contagios que son completamente diferentes y la gente se comporta también de manera diferente. Entonces, no ayuda eso. O sea, nosotros lo que trabajamos es tratar de estimar cómo fue el comportamiento social, el contacto social en las últimas semanas, y a partir de ahí suponer que va a seguir de la misma forma o que va a cambiar en un sentido o en otro. Entonces, esa es la forma, digamos, en la que extrapolamos de alguna forma lo que está pasando. Pero ahora, como te digo, o sea, hay muchos factores que ya son desconocidos como para poder tener una proyección certera. Sabemos que va a seguir creciendo, más o menos de qué forma, pero no sabemos hasta cuándo, porque no sabemos cuánta gente está inmunizada y tampoco sabemos qué van a hacer, qué medidas se van a tomar. Claro. O sea, eso, bueno, ni que hablar de ese tema, ¿no? Yo creo que se van a adoptar algún tipo de medidas. ¿Y qué medidas pensás que se tienen que tomar, Ernesto? Bueno, es un tema. O sea, si uno pensara desde el punto de vista epidemiológico estrictamente, digamos, y no mirara el resto de las cosas, uno diría, bueno, acá hay que cerrar todo. Después está el problema, por supuesto, económico, político y demás. O sea, quien toma decisiones tiene que mirar todos los factores. Entonces, uno apuntaría a buscar las actividades o las cosas que tienen mayor contagio y que tienen por ahí menor incidencia económica. Lo que se está barajando ahora es el tema de limitar la circulación nocturna, que me parece que es una medida razonable. En algunos lugares tuvo mucho efecto. Yo recuerdo en Rafaela, por ejemplo, donde se hizo una restricción de circulación nocturna, si no me equivoco, en octubre, que nosotros en ese momento estábamos trabajando, habíamos hecho las proyecciones y demás, y habíamos visto que produjo como un 40% del descenso del contacto social. ¿Por qué? Porque al no haber circulación en la noche, se detecta cualquier fiesta clandestina, cualquier actividad, digamos, se evitan muchísimas reuniones, que es donde se producen la mayor parte de los contagios. Entonces, eso, por ejemplo, es una medida razonable. No sé si alcanza como una medida sola, seguramente hacen falta más cosas. Pero está claro, digamos, como síntesis, que hoy las proyecciones que ustedes pueden hacer, se nota, digamos, esa subida exponencial cuando aumenta la cantidad de reuniones sociales. O sea, aunque sea leve el aumento de las reuniones sociales, el incremento de contagios es muy grande, apenas con un porcentaje de reuniones más que se hagan, ¿no? Exacto. Es aparte del problema de los interiores. O sea, una de las cosas que aprendimos de la pandemia, digamos, de la enfermedad, del coronavirus, es que se transmite por aire. Nosotros al principio nos habían dicho, ¿no?, el tema de la superficie, o sea, nos quedó esa idea de que el problema era tocar algo y llevarse la mano a la cara. Bueno, eso parece que es muy poco probable. La mayor parte de los contagios se producen en interiores. O sea, cuando respiramos el aire que exhaló otra persona. Entonces, por eso es que los contagios se producen generalmente en reuniones. O sea, cuando hay gente que no convive, pero que comparte un espacio interior sin uso de barbijo, sin distancia y sin ventilación. O sea, entonces, ¿qué pasó? En el verano esas reuniones se dieron principalmente en lugares abiertos, ¿no? Mucho en
en lugares al aire libre. Entonces, al aire libre las probabilidades de contagio son aparentemente 20 veces menor que en interiores. Sí. Entonces, por eso en el verano no hubo tantos contagios, pese a que había mucho contacto social. Era porque ese contacto se daba esencialmente al aire libre. Al aire libre. Ahora, digamos, que empiezan a darse cada vez más reuniones en interiores, aumenta significativamente el número de contagios. Y eso, por como son estos, como es esto, ¿no? Los modelos epidemiológicos, que son algo exponencial, un pequeño aumento, como vos decías bien, implica, un pequeño aumento de contacto social implica un aumento muy grande del número de casos. Estaba pensando que en este contexto hay cosas que se pueden evitar, como por ejemplo reuniones sociales. Se puede evitar, digamos, una cuestión de voluntad. Ahora, lo que no se puede evitar es, si vos tenés que ir a trabajar, subirte a un colectivo. Hay científicos y hay médicos que ya están hablando en Córdoba, por ejemplo, de quitarle las ventanillas a las ventanas, el vidrio a las ventanas de colectivos para permitir esto que vos decís, la circulación de aire, porque no podés impedirle a la gente subir al transporte público para ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que deberían también exigirle a las empresas que puedan poner más unidades y se respeten de verdad los protocolos, porque también llega el invierno y también creo que es un problema. Empresas que están quebradas encima. Sí. Claro. Ernesto, yo me quedé pensando en esto que vos decías de 300 casos en la ciudad de Santa Fe. ¿Puede ser la proyección aproximada? Según el escenario, uno puede plantear un escenario en el que llega a 200, en el que llega a 100, en el que llega a 300, según cuánto vaya cambiando. Esto es lo que te decía, hay mucha incertidumbre de a cuánto puede llevar, porque no sabemos cuánto va a cambiar el contacto social, qué medidas se van a tomar, pero es posible un escenario con 300 casos, de hecho ya los hubo. Claro, a eso iba, que el récord del año pasado fue en octubre, concretamente el 24, de 371 casos. En toda la ciudad y en la provincia, 3.000 casos, si mal no recuerdo, en la provincia de Santa Fe. Entonces, en base a todo lo que nos estás diciendo, de quizás las complicaciones que trae este año de la pandemia, tenemos que imaginarnos que van a ser números más altos que estos récords del año pasado. Así como se superó el nacional, seguramente, se va a superar el provincial y el de la ciudad si no cambiamos nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Sí, eso es clarísimo. Eso es, ahora, digamos, ya las proyecciones muestran algo muy similar a lo que fue la primera ola, pero, y como te digo, sin tener en cuenta otros factores, que es el ingreso de nuevas variantes. Eso podría empeorar todavía más la situación. Sí, el tema del diagnóstico por criterio clínico, que se cambió en enero, ¿qué opinas de eso? Porque para la gente que está escuchando le explicamos que a partir de enero, hasta enero, si yo tenía COVID-19, todo mi grupo familiar también se lo daba como positivo simplemente por el contacto estrecho. En enero cambió eso y con hisopado, digamos, se tiene que hacer a cada persona para que te seas considerado como COVID positivo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, una pequeña corrección. Sí. En realidad, si tenías síntomas compatibles con COVID y eras contacto estrecho, entonces se te considerabas positivo sin necesidad de hisopar. Pero si eso no era el tenía criterio síntomas, clínico, digamos, epidemiológico. Si no tenía síntomas. Si no tenías síntomas, no se te daba por positivo. Tenías que tener síntomas y ser contacto estrecho para que te den por positivo sin hisoparte. Claro, yo te digo que conozco de varios que por ahí, por vivir en una casa con una persona con COVID sin tener síntomas, los dieron como positivo, sin síntomas. Por ejemplo, la familia, dos tuvieron síntomas y a todos los tuvieron como positivos. No era lo que decía la resolución, digamos, ni el criterio oficial. Eso quizás fue un error de alguien que tomó la decisión de dar pero no era así. Había que tener síntomas. Esa era la disposición. A mí, digamos, me parece un retroceso haber eliminado ese criterio. Hoy por hoy, con el nivel de circulación viral que tenemos, una persona conviviente con síntomas y de alguien ya confirmado, es clarísimo que es COVID. La probabilidad de que sea COVID es altísima. Es más alta que la probabilidad de error que tiene el método de determinación. Entonces no tiene sentido hacer el hisopado en ese caso. Conviene esos casos tan evidentes, lo mismo una persona con pérdida de gusto, olfato, digamos, que son síntomas inequívocos, no conviene gastar test en eso, diagnósticos en esos casos. Conviene usar el criterio clínico y usar los test, que son un bien escaso de alguna forma, en tratar de detectar
más, o sea, tratar de hacer una detección más amplia a casos donde hay mucho mayores dudas. O sea, pues si no es como cazar en un zoológico, o sea, hacerle un test a una persona que ya se sabe que es positivo es un gasto inútil para mí. Clarísimo. Ahí está. Bueno, gran proporción de asintomáticos. Recuerdo que el año pasado se hablaba de 20% de lo que son de personas asintomáticas y ahora con la cantidad de cepas que hay puede suceder lo mismo también, o sea, que aumente ese número. Sí, se supone que se está detectando alrededor del 20% de los casos. O sea, ¿por qué? Porque el 80% restante o son asintomáticos, o sea, alrededor del 80% se dice entre comillas asintomáticos. Muchos tienen síntomas leves que no los perciben. O sea, si uno le empieza a preguntar, capaz que dicen, bueno, sí, la verdad que me dolía un poquito la garganta. Claro. O sea, pero no tienen síntomas muy grandes y que le hagan llamar la atención y que eventualmente consultar. Se supone que eso es el 80% de los casos. O sea, esos son los casos que hay que salir a buscar porque son generalmente la gente que más contagia, porque no sabe que está enferma, ¿no? Perfecto. Ernesto, muchísimas gracias por la comunicación. Te dejamos un fuerte abrazo y seguramente te vamos a molestar en un tiempo. Bueno, un abrazo. Mucha suerte y a cuidarse mucho.